Bienvenidos a 4D, programa de comentario y análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Empezamos esta semana planteando que el tema económico se está complicando cada vez más y por eso el programa de hoy se llama Economía con la soga al cuello. Varios indicadores van registrando una situación complicada que se viene agravando en verdad gradualmente, lentamente desde hace ya 3 años, 4 años, en donde las cosas no están caminando bien. El crecimiento económico para este año empezó con proyecciones oficiales del Banco Central y del Ministerio de Economía de alrededor de 2,5%. Ya casi ningún lugar serio da más allá de 1%. El último registro es el que otorga, el que plantea el IPE, que habla de 0,8%. El anterior de Credit Corp hablaba de 1,3%, Apoyo Consultoría de 1,1%. La verdad que es grados más, grados menos, estamos en una situación complicada. Y este enfriamiento económico tiene repercusiones importantes políticas, porque afecta la situación de las familias. Cuando hablamos de un crecimiento de 0,8 o de 1, etcétera, el peso de lo que es el sector externo, las exportaciones, es casi fundamental. Y esto lo que significa es que el sector externo representa gran parte del crecimiento económico y en los promedios oculta que el consumo interno se está enfriando muchísimo, es decir, la gente, los ciudadanos, tiene cada vez menos capacidad de compra y esto se siente en los bolsillos. Entonces, menor crecimiento económico implica menor generación de empleo, menores ingresos de las familias y es ahí donde estamos. Y eso, ya sabemos, tarde o temprano tiene, yo creo que ahora sí, más temprano que tarde, en este año, en el segundo semestre, repercusiones políticas, porque cuando la gente no está con los bolsillos vacíos, pues se molesta más políticamente y tiene más vocación por la protesta. ¿Cómo ven, Mirko, Maite, esta situación económica cada vez más fría y con la soga al cuello? A ver. Bueno, sobre los datos, los tuyos son los que circulan, no hay mucho que discutir ahí. Y yo quisiera añadir algunos efectos adicionales y algunas causas. En cuanto a los efectos, a estas alturas está claro que el gobierno se está moviendo con un déficit fiscal, ¿no? Muy concreto, y eso significa pues que la época de los bonos y de las emisiones de ayuda a la población desde el erario está terminando rápidamente. Sí puede llegar el día en que no haya bonos para aliviar situaciones, lo cual a su vez quiere decir que el Perú probablemente va a tener que salir al mercado a conseguir préstamos, emitiendo bonos en el Perú o hablando con bancos afuera, y eso ya es un círculo vicioso que comienza ahí, ¿cierto? Pedir préstamos para mantener a flote a un gobierno que no va a tener manera realmente de revertir eso. De otra parte, una de las cosas que mantienen la economía más o menos en su sitio, en ese 0,8 o 1, lo que fuere, es la inversión pública. La inversión pública ha sido un motor del pequeño crecimiento, pero ha sido el motor. Entonces, si la inversión pública frena, tenemos ahí otro elemento del círculo vicioso. Y evidentemente, en estas circunstancias, la inversión privada pues no se está acelerando en ninguna parte, incluso algunos precios claves para la economía peruana están en problemas. El precio del cobre está bajando en todas partes. Tanto así que ha movido al gobierno de Boric en Chile a producir un impuesto especial para la minería del cobre, ¿no? Para conseguir 1.300 a 1.400 millones de dólares para cuadrar los libros, digamos, del gobierno en el año que viene. Entonces, es una situación de ese tipo. Cuando Augusto dice los hogares empiezan a afectarse, sí, tiene razón, los hogares empiezan a afectarse, pero al lado de los hogares o junto a los hogares
los hogares, no sé, se empiezan a afectar las empresas. Todavía no han empezado a circular, pero yo estoy seguro pues que pronto empezaremos a ver las cifras de despidos, de reducciones, de contratos no renovados, porque todo esto se está volviendo indispensable para la supervivencia de las empresas en muchos sectores del país. Es notable que, a pesar del tono con que lo presenta Augusto, que me parece el tono exacto y real, es notable que con ese tono los problemas económicos no tengan todavía el efecto que él anuncia. El efecto que él anuncia va a venir, pero yo me preguntaba oyéndolo, ¿y por qué no ha venido ya? ¿No es cierto? ¿Qué lo está demorando? Mi sensación es que cruzar los 2 a 3 años de la pandemia ha acostumbrado al país a algunos fenómenos que antes eran típicos únicamente de la penuria económica, ¿no es cierto? El estrechamiento de los recursos, la aparición de la angustia respecto del futuro, sin duda vivir con una inflación más alta o más baja, pero siempre con efectos. Todo esto ya lo habíamos vivido con la pandemia y se está empezando a vivir de nuevo. Vamos a ponerlo de esa manera. Pero esa especie de acostumbramiento en el que estaríamos también tiene un límite. Entonces yo cerraría mi comentario diciendo, acá hay 2 sogas sobre el mismo cuello. Una, la soga económica, que va a hacer que el gobierno probablemente pase de ayudador de última instancia de la población más necesitada, con bonos y otras fórmulas, y luego la soga al cuello política, que es la que Augusto ha descrito, la protesta de la gente que simplemente va a querer más recursos de los 2 lugares donde están, la caja fiscal y los chanchitos de las empresas. Si no los encuentra ahí, va a haber problemas. Sí, y además está esta sensación de que los precios de las cosas van subiendo, ¿no? Paulatinamente, porque claro, se dice que no hay mucha inflación, pero sí hay inflación y las cosas en verdad ya no te alcanzan, ¿no? Y para mí ese es un indicador interesante porque la gente sí siente, y bueno, y la gente justamente que tiene situaciones más complicadas que enfrentar, siente que lo que tiene ya no le alcanza, ¿no? Entonces aquí la pregunta, todo lo que han sumado ustedes o han indicado es si esto de alguna manera va a cambiar las prioridades políticas, ¿no? Por ejemplo, si en vez de estar hablando de, no sé, pues de protestas o de nuevas constituciones, que parece que es lo que hoy día quieren empezar a retomar en el Congreso, se preocupan más por dar mayor interés para las inversiones. Si hoy día vemos la mayor cantidad de inversiones, que son solamente 3, las 2 son públicas y están en el sector, obviamente, de transportes, ¿no? Lo de Chancay, lo del Metro 2, pero todo el tema minero se ha congelado. Y de verdad que es muy preocupante, porque como bien decía Mirko, Chile, por ejemplo, ya inició todo un plan nacional para empezar a explotar litio, que acá evidentemente no es una prioridad porque hay que hacer mayores transacciones para evitar, para de alguna manera levantar el litio. O sea, el Perú tiene litio, como Argentina, como Bolivia, pero hay que hacer, digamos, mayores transacciones. Pero ya, o sea, el hecho de que Chile haya empezado todo un plan nacional con una estrategia para que se empiece a explotar el litio, habla de que justamente el Perú está en la saga. Y de pronto aparece también, digamos las cosas como son, que todo este asunto de la Alianza del Pacífico pareciese que es una esperanza, aunque flaca, de que eventualmente durante este año todo el tema del turismo y el comercio exterior ayude a mejorar la situación del país, ¿no? Pero evidentemente, como digo, es una esperanza flaca porque, claro, es un componente, pero todos sabemos que básicamente el Perú vive de sus commodities, ¿no? Y son donde justamente no hay mucho movimiento. Entonces, esto pareciese simple, o sea, hay que tratar de dar mejores señales al mundo de que aquí hay tranquilidad,
el viaje de la señora Boluarte ayudará a eso, por ejemplo, verla que está en Brasil y como que da una sensación de tranquilidad, de que hay estabilidad, ayudará a que los otros inversionistas de fuera piensen en que hay que volver a retomar la situación, o es más bien una cuestión pasajera, ¿no? Yo creo que en verdad, sí, la situación económica está mal, pero también hay otros elementos que hay que ir matizando y ojalá, ¿no? Como digo, va a haber una reunión del Acuerdo Nacional a fin de mes. En esa reunión, por ejemplo, además de los conflictos y del hecho de que nos tenemos que volver a reencontrar y a escuchar y no sé qué, no puede aparecer el tema económico porque es un tema relevante. No solamente es un tema que le interesa a los economistas, sino a la gente común y silvestre, como digo, en la medida en que ya no te alcanza lo que antes tenías, ¿no? A lo que hay que sumar lo que dice Mirko. Entonces, tal vez hay espacios en donde este asunto se puede mejorar, ¿no? Quisiera retomar haciendo un comentario de lo que están mencionando, que la inversión pública es importante porque mueve cosas, pero es la menos relevante, no más allá del 20 o 15%, y esto se decide en lo que es inversión privada, que representa el 80-85% de la inversión en el país. La pública viene cayendo, creo ha caído el primer semestre en 11% o algo así, por muchas razones, pero la que se ha paralizado es la inversión privada, y este año 2023 va a ser el segundo año consecutivo de caída de la tasa de crecimiento de la inversión privada. Eso en el Perú no pasaba. El Perú ha crecido en los tiempos de Fujimori, García, Toledo, etcétera. Crecíamos con tasas de inversión privada de crecimiento de 20% al año. Y ahí se decide todo. Esto juega con que es la inversión privada la que genera crecimiento y es la que genera empleo y es la que genera reducción de la pobreza. Y eso es lo que está pasando. Esos proyectos públicos que mencionaba Maite son en verdad no son públicos, son privados. Parecen públicos, pero son privados, porque son el puerto de Claro, Chancay, claro. son con capitales chinos y de la minera Volcan, el aeropuerto Jorge Chávez y el metro de Lima. Son proyectos que vienen de atrás, bien de atrás, no se han generado. El último gran proyecto, Quellaveco, y desde entonces, como bien apunta Maite, no hay proyectos y la minería está en stand-by, mirando qué es lo que pasa. Y acá lo que se requiere es más claridad de por dónde van a ir las cosas, y eso es lo que el factor político no está aportando. Y lo que me sorprende mucho es que no hayan líderes políticos que lo que estén es sintiendo que eso es lo que está pasando. La izquierda, por ejemplo, está muy empecinada en decir que el tema es político. Veo a pensadores de izquierda como Silencio López, diciendo todo esto es político, nada más, son principios políticos de la democracia, etcétera. Y a mí lo que me da la sensación es que están perdiendo el rumbo y la conexión con la gente. Cuando el señor Cerrón habla de adelanto habla de la Constitución, la gente está mirando hoy día el bolsillo de pasado mañana. Y ahí se está jugando, y creo que no hay ni en la izquierda, que debería estar más cerca de los temas de la economía familiar por los pobres, porque este poco crecimiento genera pobreza, ni en la derecha, que no está agarrando la bandera política de decir qué pasa con la economía. Es ahí donde creo que se van a decir las cosas. Mi impresión es que a veces se idealiza mucho los temas políticos, pero diría esto políticamente muy incorrecto, pero creo que es cierto. Alberto Fujimori no cayó su gobierno por el video de Curi con Montesinos. Se cayó porque manejaron mal la economía, la crisis económica que vino de Rusia y del Asia en el año 97-98, y eso cargó la sensación de la gente de decir, hasta aquí no más. Es la economía lo que mueve las cosas en el país, y es ahí donde creo que va a ir girando la agenda. Mirko plantea bien, ¿por qué no se ha sentido antes? No sé, la verdad que esto hay momentos en que ocurre, pero el segundo semestre en teoría vendría un poco mejor, porque la inflación que aludía Maite va a ir bajando, ya está bajando un poco y se va a sentir menos. E inflación es fundamental. La canasta básica creció 22% en los últimos 20 meses, es decir, compras 4/5 partes de lo que comprabas antes en comida, en leche, etcétera. Pero creo que la agenda política se va a ir cargando cada vez más para la parte, por las razones económicas, que son los que al final determinan, creo, los rumbos, me parece. Bueno, pero ahí hay pues contradicciones en el aire, ¿no? El sector privado, los inversionistas, vamos a llamarlos, está de acuerdo con Dina Boluarte. Creo que incluso le gusta Dina Boluarte y el estilo y lo que pasa, y la prefiere a las otras ofertas que hay hoy en el mercado. Creo que eso debería incluir al fujimorismo. Sin embargo,
si el sector privado se pone en movimiento y convierte en reclamo político la situación que hay, es decir, si se comporta como un poco lo sugiere Augusto, es decir, oigan, esto no marcha, esto no va a ninguna parte, yo tengo la sensación de que eso afectaría al gobierno de Dina Boluarte y yo no sé si iría contra los intereses del sector privado, pero ciertamente iría contra los gustos del sector privado. Les gusta Boluarte, pero ¿qué cosa pueden hacer? Quedarse callados, porque si efectivamente protestan o reclaman, la van a afectar. Ahí hay una trampa 22 y una contradicción que supongo que las sociedades, los gremios empresariales ya verán cómo resuelven, ¿no? Y por el otro lado, la solución, en fin, más que una solución, la fórmula que hemos visto funcionar en el pasado es tener un ministro de Economía y Finanzas y un equipo del MEF capaz de producir una reactivación. Esta no es la primera vez que el Perú pasa por un túnel como el que hemos estado describiendo. Yo tengo el recuerdo de la cantidad de veces que se ha dicho hay que reactivar, el gobierno no reactiva, la reactivación es clave, entendiendo la reactivación como una confluencia de esfuerzos públicos y privados. Los últimos ministerios de Economía, las últimas gestiones del MEP, desde la llegada de Pedro Castillo, no han sido pues reactivadores. Desde Pedro Castillo para acá, lo que han hecho los economistas que han estado en el MEF es portarse bien, no incurrir en el exceso, no de izquierda, cuidarse del exceso de derecha y administrar una caja llena de plata que ellos recibieron, ¿no? Recién estamos llegando a situaciones deficitarias. Y el actual ministerio está está totalmente en lo mismo. Entonces, el primer clamor antes de los gritos en las calles es el clamor más elegante y distinguido, pero no menos urgente, reactiven, pongan en marcha. Ya han comenzado en los medios esta idea que Maite ha traído, en cierto sentido, de los grandes proyectos como una de las cosas que están en la dirección de las soluciones. No solo estos tres que ella menciona, también se está hablando ahora de poner en marcha, pues finalmente, el gasoducto del sur andino. Y ahora también se está empezando a pensar en una planta petroquímica impulsada y administrada y de propiedad del sector privado. Bueno, sí, en buena hora. Que haga lo que quiera el ministro de Economía, pero algo tiene que hacer. No puede simplemente repartir las ganancias de las décadas pasadas. ¿No? Gracias, sí. No, y solamente para cerrar, yo quisiera que otra vez, como decíamos, acá analizamos, pero también sería importante, como decía Augusto, que los líderes políticos o los wannabe líderes políticos o los que quieran ser o los que tengan alguna influencia, llamar la atención de este tema, porque, claro, hay esa sensación de que todo está más bien, hay un tema económico, siempre había el tema económico, pero ojo que la pobreza creció muchísimo en el Perú, ya no la real, sino la potencial. Y eso no para nosotros, sino sinceramente la viabilidad de este país en 10 años. O sea, eso es lo preocupante, claro, porque uno está ahora en este tiempo, pero en 10 años más, ¿qué país va a ser el Perú con tanto pobre, con tanta anemia? Es muy duro, ¿no? O sea, en verdad uno lo ve hacia futuro y dice, bueno, no es mi problema, porque yo no sé en 10 años dónde voy a estar. Pero si le tienes cariño a este país, te tienes que preocupar, porque es realmente muy duro lo que eventualmente van a tener que asumir quienes en su día tengan que liderar este país, ¿no? Así que el acuerdo nacional tal vez puede ser un buen espacio para de una vez sentar a perro, pericote, gato y todo el zoológico a que definan bien de una vez lo que es importante y se dejen de tanta tontería, ¿no?
estamos casi al borde, pero quisiera agregar nada más algunas cositas. Primero que tampoco hay que exagerar, si no es que haya una crisis gravísima, terminal. Hemos estado por peores. La pandemia fue una crisis económica, el PBI cayó 12% en un año. Esto está complicado, pero lo que se requeriría es generar inversión privada. Y ahí voy a lo que el comentario de Mirko. Yo no creo que a los empresarios les guste Dina Boluarte. Yo creo que a nadie le gusta Dina Boluarte, pero como dicen, es lo que hay. Sí, es lo que hay. Entonces, entre ir por el ADE, cuando te preguntan, ¿aprueba o desaprueba Dina Boluarte? No sé, entran tantas cosas y dicen aprueba, pero no es que tengan un entusiasmo. Lo que sienten es, Boluarte al menos parecería que puede dar algún escenario de relativa estabilidad para los próximos 3 años, pero en el camino tienen que tener una agenda para esos 3 años, y ahí diría que no es que sea la cosa tan grave, pero sí es complicada. Lo bueno es que hay un Ministerio de Economía en buenas manos. El ministro Contreras es alguien que viene del MEF, parece una persona solvente, capaz, y tenemos un banco central que es el Lionel Messi del manejo de la banca central en América Latina y quizá mucho más allá. Pero lo que se requiere es cómo se genera. Y la inversión privada no es que se mueva tampoco por apoyos a Dina o al gobierno, no. Se genera porque ven condiciones para poder invertir y que ven proyectos que se puedan desarrollar. Ahí no hay cariño ni amor. Ahí juegan las matemáticas y las rentabilidades. Es ahí lo que se requiere, es cómo se construye un espacio de más predictibilidad de lo que va a pasar en el país para que se puedan generar, porque proyectos existen. Lo que falta es algo más de sensación de que lo que vemos es lo que va a llegar hasta dentro de un tiempo, ¿no? Así se mueven las empresas con toda razón, aunque a alguna gente eso le incomode, ¿no? Eso es. ¿Sí? ¿Comentarios adicionales? No. Nos vamos. Bueno, entonces nos vamos y nos vemos el día miércoles aquí en 4D con Mirko, Maite y conmigo. Que tengan una estupenda semana y nos vemos entonces. Adiós. Chao, chao.